Niño salva la vida a un apache moribundo. Entonces sucedió algo increíble. El viento de febrero cortaba como cuchillos invisibles a través de las grietas de la cabaña de madera, silbando entre los tablones mal ajustados que papá había prometido reparar desde el otoño pasado. Tommy Whitmore, de apenas 11 años, presionó su rostro pecoso contra la ventana empañada, limpiando un círculo con la manga de su suéter de lana gastado. El cristal estaba tan frío que le quemaba la mejilla, pero no le importaba. Afuera la nieve caía como plumas grises contra el paisaje desolado de Montana, acumulándose en montículos que ya llegaban hasta la mitad de la cerca del corral. Sus padres habían salido temprano esa mañana hacia el pueblo, a más de 20 millas de distancia por caminos que probablemente ya estarían intransitables. Papá había ido a vender las últimas pieles de castor que había logrado atrapar antes de que el río se congelara completamente, y mamá lo había acompañado para comprar provisiones y medicinas en la tienda de Ferguson. Le habían dejado instrucciones claras: mantener el fuego encendido, no salir de la casa, y si pasaba algo, esconderse en el sótano hasta que regresaran. Pero Tommy era un niño, y los niños tienen una curiosidad que supera cualquier instrucción de adultos. El sonido llegó primero como un gemido distante, casi confundiéndose con el aullido del viento. Tommy frunció el ceño, apartándose de la ventana. El fuego crepitaba en la chimenea de piedra, lanzando sombras danzantes por las paredes de troncos, y por un momento pensó que había sido su imaginación. Pero entonces lo escuchó de nuevo, un lamento humano, débil pero inconfundible, que venía de algún lugar cercano a la casa. Su corazón comenzó a latir más fuerte, como un tambor pequeño en su pecho. Mamá siempre le había dicho que los sonidos extraños en el desierto podían significar problemas, especialmente en invierno. Podían ser lobos, osos o algo peor, pero ese sonido era definitivamente humano. Tommy se acercó a la puerta principal, una estructura maciza de roble que papá había reforzado con barras de hierro después de los problemas del verano pasado. Sus dedos pequeños tocaron la madera fría mientras escuchaba atentamente. El gemido volvió a resonar, más claro ahora, y venía del lado este de la casa, cerca del pequeño establo donde guardaban a Daisy, su única vaca. «Hola», gritó Tommy a través de la puerta cerrada, su voz sonando más aguda de lo que le hubiera gustado. «¿Hay alguien ahí?» El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier respuesta. Tommy esperó, contando los segundos en su cabeza como mamá le había enseñado cuando tenía pesadillas. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Al llegar a 10 el gemido regresó, pero esta vez más débil, como si quien lo emitía estuviera perdiendo fuerzas. Sus pequeñas manos temblaron mientras alcanzaba el pestillo de la puerta. Sabía que no debía salir. Sabía que papá y mamá estarían furiosos si descubrían que había desobedecido. Pero también sabía, con esa certeza inquebrantable que solo tienen los niños, que alguien necesitaba ayuda. El frío lo golpeó como una pared sólida en el momento en que abrió la puerta. La nieve le llegaba hasta las rodillas, y tuvo que entrecerrar los ojos para protegerse de los copos que caían con fuerza renovada. Sus botas de cuero crujieron sobre la superficie helada mientras rodeaba la casa, siguiendo el sonido que ahora era más un susurro que un gemido. Lo encontró desplomado contra la pared este del establo, medio enterrado en un montículo de nieve que el viento había acumulado durante la noche. Tommy se detuvo en seco, su respiración formando pequeñas nubes de vapor en el aire glacial. El hombre era indígena. Eso era obvio incluso para los ojos de un niño de 11 años. Su piel era del color de la corteza de roble viejo, surcada por arrugas profundas que hablaban de años de sol y viento. Su cabello largo y negro estaba esparcido sobre la nieve como tinta derramada, y llevaba ropas de cuero que habían visto mejores días, una chaqueta decorada con cuentas y flecos, pantalones que alguna vez habían sido de un marrón rico pero ahora estaban descoloridos y rotos. Pero lo que más impactó a Tommy fue la sangre. Había sangre por todas partes, empapando la nieve alrededor del hombre, manchando su ropa, goteando de una herida horrible en su costado izquierdo que parecía hecha por una garra o un cuchillo. La nieve roja se extendía en un patrón irregular que contaba la historia de cómo había llegado hasta allí, arrastrándose, luchando por cada pulgada, hasta colapsar contra la pared del establo. Los ojos del hombre estaban cerrados, y su respiración era tan superficial que Tommy tuvo que acercarse para asegurarse de que aún estaba vivo. Su pecho se alzaba y caía en intervalos irregulares, y cada exhalación producía una pequeña nube de vapor que se disipaba inmediatamente en el aire helado. Tommy sabía que debería tener miedo.
Todo lo que le habían enseñado sobre los salvajes le decía que debería correr de vuelta a la casa, cerrar la puerta con llave y esperar a que regresaran sus padres. Los vecinos siempre hablaban en susurros sobre los ataques, las masacres, los niños secuestrados. El propio papá había luchado contra los apache durante su tiempo en el ejército, y las cicatrices en su brazo izquierdo eran un recordatorio constante de esos tiempos violentos. Pero mirando al hombre moribundo en la nieve, Tommy no vio a un salvaje, vio a alguien que necesitaba ayuda desesperadamente. «Señor», susurró, acercándose cautelosamente, «¿puede oírme?». Los párpados del hombre se agitaron ligeramente, pero no se abrieron. Tommy se arrodilló en la nieve, sintiendo inmediatamente cómo la humedad helada se filtraba a través de sus pantalones. Extendió una mano pequeña y titubeante hacia el rostro del hombre, tocando suavemente su mejilla. La piel estaba fría como el hielo, pero aún había vida en ella. «Está bien», murmuró Tommy, más para calmarse a sí mismo que al hombre inconsciente. «Va a estar bien, voy a ayudarlo». Pero incluso mientras decía las palabras, se dio cuenta de la enormidad del problema. El hombre era grande, mucho más alto y pesado que Tommy, y estaba gravemente herido. No había manera de que pudiera moverlo por sí solo, especialmente con toda esa nieve. Y sus padres no regresarían hasta la noche, si es que podían regresar con esta tormenta. Tommy se quedó allí arrodillado durante varios minutos, observando cómo la nieve se acumulaba gradualmente sobre el cuerpo inmóvil. Cada copo que caía parecía un pequeño reloj de arena, marcando el tiempo que se agotaba para el hombre herido. Si no hacía algo pronto, la nieve lo enterraría completamente, y cuando sus padres regresaran, no encontrarían más que otro montículo blanco e inofensivo. La decisión llegó de repente, como las decisiones importantes suelen llegar a los niños, clara, simple e incuestionable. Se levantó de un salto, sacudiéndose la nieve de las rodillas, y corrió de vuelta hacia la casa. Sus pequeños pies se hundían en la nieve con cada paso, haciendo que el viaje de regreso fuera más una carrera de obstáculos que una simple caminata. Pero la determinación le daba fuerzas que no sabía que tenía. Una vez dentro, cerró la puerta tras él y se apoyó contra ella, jadeando. El calor de la casa lo golpeó como una ola, haciendo que se diera cuenta de lo entumecidos que estaban sus dedos y pies. Pero no había tiempo para calentarse adecuadamente. Tenía trabajo que hacer. Primero, necesitaba mantas. Corrió hacia el dormitorio de sus padres y agarró todas las mantas de lana que pudo cargar, la manta de boda de mamá con sus intrincados patrones azules y blancos, la gruesa manta militar de papá que olía vagamente a humo de pipa, y su propia manta favorita, la que abuela Marta había tejido con lana de sus propias ovejas antes de morir el invierno anterior. Después, medicinas. Mamá guardaba un pequeño botiquín en la cocina, en el estante alto junto a los frascos de conservas. Tommy tuvo que subirse a una silla para alcanzarlo, y cuando finalmente lo bajó, sus manos temblaban tanto por el frío como por la urgencia. Dentro había vendas, una botella pequeña de whisky que papá usaba para desinfectar heridas, algunos polvos que no reconocía, y una botella de láudano que mamá usaba cuando le dolían las muelas. Finalmente, necesitaba una manera de mantener al hombre caliente. El fuego de la chimenea era demasiado lejos del establo, pero recordó que papá guardaba un brasero pequeño de hierro en el cobertizo, uno que usaba ocasionalmente cuando tenía que trabajar afuera en noches frías. Era pesado para un niño de 11 años, pero Tommy logró arrastrarlo a través de la nieve, dejando un surco profundo que se llenaba casi inmediatamente. Para cuando regresó al lado del hombre, había pasado casi una hora. La nieve había continuado cayendo, y ahora cubría parcialmente el cuerpo inmóvil. Tommy sintió una punzada de pánico al ver lo quieto que estaba, pero cuando se acercó, pudo ver que el pecho aún se movía, aunque más débilmente que antes. «Está bien», murmuró de nuevo, extendiendo la primera manta sobre el cuerpo del hombre. «Vamos a llevarlo adentro». Por supuesto, decirlo era mucho más fácil que hacerlo. El hombre pesaba al menos 3 veces más que Tommy, y estaba completamente inconsciente. Pero Tommy había heredado la terquedad de su padre y la determinación práctica de su madre, una combinación que había resultado en más de una aventura imprudente pero exitosa. Primero, trató de limpiar la nieve alrededor del cuerpo, creando un espacio de trabajo. Sus pequeñas manos se entumecieron rápidamente, pero siguió trabajando, quitando capa tras capa de nieve hasta que pudo ver claramente la extensión de las heridas. Además de la herida principal en el costado, había cortes más pequeños en los brazos y las piernas,
y lo que parecía ser una contusión severa en la frente. Después, usando toda su fuerza, logró levantar la parte superior del cuerpo del hombre lo suficiente como para deslizar una manta debajo de él. Fue un proceso lento y agotador, hecho más difícil por el hecho de que sus manos pequeñas apenas podían encontrar un agarre sólido en la ropa resbaladiza del hombre. El siguiente paso fue crear un trineo improvisado. Tommy recordó haber visto a papá arrastrar troncos pesados usando una técnica similar, y aunque no tenía cuerdas apropiadas, sí tenía las mantas. Ató las esquinas de la manta más grande alrededor del cuerpo del hombre, creando una especie de cabestrillo que podría arrastrar. Mover al hombre desde el establo hasta la casa fue la parte más difícil de todo el proceso. Tommy tuvo que pararse cada pocos pies para recuperar el aliento, y más de una vez estuvo tentado de rendirse. Sus músculos le dolían de maneras que no sabía que era posible, y el sudor se helaba en su frente tan pronto como se formaba. Pero cada vez que miraba hacia atrás y veía el rostro pálido del hombre, encontraba la fuerza para continuar. La entrada a la casa presentó otro desafío. La puerta era lo suficientemente ancha, pero había un escalón de 6 pulgadas que parecía imposible de superar. Tommy lo intentó varias veces, tratando de levantar la cabeza del hombre sobre el escalón, pero sus brazos simplemente no tenían la fuerza necesaria. Finalmente, tuvo una idea. Corrió hacia la cocina y regresó con una de las tablas de cortar de mamá, una pieza gruesa de roble que había pertenecido a la abuela Marta. La colocó como una rampa sobre el escalón, y aunque no era perfecta, le dio el ángulo necesario para deslizar al hombre hacia el interior de la casa. Una vez dentro, Tommy cerró la puerta y se apoyó contra ella, jadeando como si hubiera corrido una milla. El contraste entre el frío exterior y el calor de la casa era tan dramático que se sintió mareado por un momento. Pero no había tiempo para descansar. Ahora venía la parte realmente difícil, tratar de curar las heridas del hombre. Lo arrastró hasta la chimenea, donde el calor era más intenso. El fuego se había reducido a brasas mientras él estaba afuera, así que añadió algunos troncos más y sopló suavemente hasta que las llamas se avivaron de nuevo. La luz dorada del fuego bailó sobre el rostro del hombre, y Tommy pudo ver claramente por primera vez lo viejo que realmente era. No era un guerrero joven como había imaginado inicialmente. Las arrugas alrededor de sus ojos y boca hablaban de décadas de vida dura, y su cabello negro estaba salpicado de hebras plateadas que brillaban a la luz del fuego. Sus manos, ahora que Tommy podía verlas claramente, eran las de un artesano, largas y elegantes, pero marcadas por pequeñas cicatrices que sugerían años de trabajo detallado. Tommy comenzó quitando cuidadosamente la chaqueta de cuero del hombre. Estaba empapada en sangre y nieve derretida, y se pegaba a la piel como una segunda capa. Tuvo que cortar algunas partes con el cuchillo de cocina de mamá, trabajando lentamente para no causar más daño. Con cada capa de ropa que removía, la magnitud de las heridas se hacía más aparente. La herida principal en el costado era profunda y dentada, claramente hecha por algún tipo de garra. Tommy había visto heridas similares en los animales que papá cazaba, y sabía que algo así podía ser fatal si no se trataba apropiadamente. Pero también sabía que no tenía las habilidades ni los conocimientos para realizar una cirugía real. Todo lo que podía hacer era limpiar la herida, detener la hemorragia y esperar lo mejor. Calentó agua en la olla más grande que pudo encontrar, añadiendo sal como había visto hacer a mamá cuando curaba los cortes de papá. Mientras esperaba a que hirviera, preparó las vendas, cortando tiras limpias de una sábana vieja. Sus manos temblaban, no solo por el frío residual, sino por la enormidad de lo que estaba tratando de hacer. Cuando el agua estuvo lista, comenzó el proceso de limpiar las heridas. El hombre se estremeció ligeramente cuando el paño caliente tocó su piel, y Tommy se congeló, con miedo de haberlo lastimado más. Pero los ojos del hombre permanecieron cerrados, y después de un momento, Tommy continuó con su trabajo. La herida era peor de lo que había pensado. Podía ver músculo desgarrado, e incluso lo que podría haber sido el brillo blanco de un hueso roto. Su estómago se revolvió, y tuvo que apartar la mirada por un momento para recuperar la compostura. Pero cuando miró de nuevo, se obligó a seguir limpiando, removiendo la suciedad y los coágulos de sangre lo mejor que pudo. Una vez que la herida estuvo tan limpia como él podía hacerla, vertió un poco del whisky de papá sobre ella. El hombre se arqueó involuntariamente, y un gemido bajo escapó de sus labios. Era el primer sonido que había hecho desde que Tommy lo encontró, y aunque era un sonido de dolor, también era una señal de que aún estaba luchando por vivir. «Lo siento»,
murmuró Tommy, aunque sabía que el hombre no podía oírlo. Sé que duele, pero tengo que hacerlo. Vendó la herida lo mejor que pudo, envolviendo las tiras de tela alrededor del torso del hombre en capas superpuestas. No era un trabajo profesional, pero era firme y limpio, y eso era lo mejor que podía hacer con sus recursos limitados. Las otras heridas eran más superficiales, principalmente cortes y raspaduras que se limpiaron más fácilmente. Una por una, Tommy las desinfectó y vendó, trabajando con la concentración intensa de un niño que ha encontrado un propósito que va más allá de su edad. Para cuando terminó, había pasado otra hora, y la tarde estaba dando paso a la noche. Tommy encendió las lámparas de queroseno de la casa, creando un ambiente cálido y dorado que contrastaba dramáticamente con la tormenta que aún rugía afuera. Cubrió al hombre con todas las mantas que había reunido, creando un capullo cálido cerca del fuego. Ahora no quedaba nada más que hacer excepto esperar. Tommy se sentó en el suelo junto al hombre, con la espalda contra la pared de piedra de la chimenea. El cansancio se estaba apoderando de él, una fatiga profunda que iba más allá del agotamiento físico. Era el tipo de cansancio que viene después de hacer algo que cambia fundamentalmente quién eres como persona. Miró el rostro del hombre a la luz parpadeante del fuego. En reposo, sin la tensión del dolor, parecía más joven de lo que había pensado inicialmente. Había una dignidad en sus características, una nobleza que Tommy no había esperado encontrar. No se parecía en nada a los salvajes sanguinarios de las historias que le contaban los adultos. «¿Quién es usted?», murmuró Tommy en voz baja. «¿Qué le pasó?». Por supuesto no hubo respuesta, pero Tommy siguió hablando de todos modos, llenando el silencio con el sonido de su propia voz. Le habló sobre la tormenta, sobre sus padres que estaban en el pueblo, sobre Daisy la vaca que probablemente estaba preguntándose dónde estaba su cena. Le habló sobre la escuela que había empezado en el otoño, sobre los libros que le gustaba leer, sobre sus sueños de ver el océano algún día. A medida que hablaba, algo extraño comenzó a suceder. La presencia del hombre, incluso inconsciente, comenzó a sentirse menos como la de un extraño y más como la de, como la de un invitado. La casa, que había estado silenciosa y vacía todo el día, ahora se sentía llena de una manera que Tommy no podía explicar completamente. En algún momento, debe haberse quedado dormido, porque lo siguiente que supo fue que una mano áspera pero gentil estaba tocando su hombro. Tommy abrió los ojos de golpe, momentáneamente desorientado. El fuego se había reducido a brasas, y la habitación estaba llena de sombras danzantes, pero había luz suficiente para ver que el hombre estaba despierto y lo estaba mirando. Los ojos del hombre eran del color del ámbar oscuro, y había en ellos una profundidad que hizo que Tommy se sintiera como si estuviera mirando hacia un pozo muy profundo. No había ferocidad en esa mirada, ni peligro, solo curiosidad, y quizás algo que podría haber sido gratitud. «Hola», dijo Tommy suavemente, sin saber qué más decir. El hombre trató de hablar, pero solo salió un sonido áspero de su garganta. Tommy se levantó rápidamente y fue a buscar agua, regresando con un vaso que sostuvo cuidadosamente mientras el hombre bebía pequeños sorbos. El agua se derramó por las comisuras de su boca, pero logró tragar la mayor parte. «Gracias», dijo el hombre finalmente, su voz apenas más fuerte que un susurro. Para sorpresa de Tommy, habló en inglés claro, aunque con un acento que no pudo identificar. «¿Se siente mejor?», preguntó Tommy. «Estaba muy herido. Pensé que podría morir». El hombre sonrió ligeramente, una expresión que transformó completamente su rostro. «Podría haber muerto», admitió. «Sin ti habría muerto». Tommy sintió que sus mejillas se sonrojaban. No era gran cosa. Cualquiera habría hecho lo mismo. «No», dijo el hombre, su voz ganando un poco más de fuerza. «No cualquiera. Muchos me habrían dejado en la nieve. Tu pueblo y el mío, no somos amigos». Era una declaración simple, pero cargada de años de historia que Tommy solo entendía parcialmente. Sabía sobre las guerras, sobre los conflictos, sobre el miedo mutuo que separaba a las dos culturas. Pero mirando a este hombre, viendo la bondad en sus ojos, era difícil entender por qué tenía que ser así. «¿Cómo se llama?», preguntó Tommy. El hombre dudó por un momento, como si estuviera decidiendo si era seguro dar su nombre verdadero. Finalmente dijo: «Me llaman Águila Gris. ¿Y tú, joven sanador?». «Tommy Whitmore. Y no soy un sanador de verdad, solo hice lo que pude». «Los verdaderos sanadores», dijo Águila Gris, «no se miden por su conocimiento, sino por su corazón. Tienes el corazón de un sanador, Tommy Whitmore».
Hablaron durante horas mientras la tormenta continuaba rugiendo afuera. Águila Gris le contó a Tommy sobre su vida, sobre su pueblo que vivía en las montañas al norte, sobre la casa del oso que había salido terriblemente mal y lo había dejado herido y solo en el desierto. Tommy, a su vez, le habló sobre su familia, sobre la vida en la granja, sobre sus sueños y miedos. Era la conversación más profunda que Tommy había tenido jamás con un adulto. Sus padres lo amaban, pero siempre lo trataban como a un niño, protegiéndolo de las realidades más duras del mundo. Águila Gris, sin embargo, le hablaba como a un igual, como a alguien cuyas opiniones y experiencias tenían valor. «Tu corazón es puro», le dijo Águila Gris en un momento dado. «En mi pueblo diríamos que tienes medicina fuerte, espíritu bueno». Tommy no estaba seguro de qué significaba eso exactamente, pero sabía que era un cumplido, y se sintió cálido por dentro de una manera que no tenía nada que ver con el fuego de la chimenea. A medida que la noche avanzaba, Águila Gris comenzó a mostrar señales de mejora real. Su color regresó gradualmente, y aunque aún estaba débil, pudo sentarse sin ayuda. Las vendas que Tommy había aplicado estaban haciendo su trabajo, y la hemorragia se había detenido completamente. «Debes tener cuidado», le dijo Tommy mientras cambiaba las vendas por otras limpias. «Cuando mis padres regresen, ellos no van a entender. Papá luchó en la guerra. Él no confía en su pueblo». Águila Gris asintió gravemente. «Lo sé, es por eso que debo irme antes del amanecer». «Pero no puede», protestó Tommy. «Todavía está herido, y hay una tormenta afuera. Se va a morir si sale ahí. Y me van a matar si me quedo», dijo Águila Gris simplemente. «He vivido lo suficiente para conocer el miedo en los ojos de los hombres blancos. Tu padre no verá a un hombre herido, verá a un enemigo en su casa cerca de su hijo». Tommy sabía que Águila Gris tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil de aceptar. Después de todo lo que habían pasado juntos, después de la conexión que habían formado, la idea de que el hombre simplemente desapareciera en la noche le parecía ron en todos los sentidos. «Espere hasta que pare la tormenta», suplicó. «Al menos eso». Águila Gris consideró esto, mirando hacia la ventana donde la nieve aún caía pesadamente. «Hasta que pare la tormenta», accedió. «Pero no más». Continuaron hablando mientras esperaban, y Tommy se encontró aprendiendo más sobre el mundo en esas pocas horas de lo que había aprendido en toda su vida hasta ese momento. Águila Gris le habló sobre las estaciones de su pueblo, sobre las ceremonias y tradiciones, sobre la manera en que veían el mundo como un todo interconectado donde cada criatura tenía su lugar y propósito. «Tu pueblo ve la tierra como algo que poseer», explicó Águila Gris. «Mi pueblo la ve como una madre que nos cuida». Diferentes maneras de ver, pero ambas pueden tener sabiduría. «¿Por qué no pueden llevarse bien?», preguntó Tommy. «Quiero decir, si ambos tienen sabiduría». Águila Gris suspiró, una expresión de tristeza cruzando su rostro. «El miedo, pequeño sanador. El miedo hace que la sabiduría sea difícil de ver. Tu pueblo teme que tomemos su tierra. Mi pueblo teme que tomen la nuestra. Y cuando la gente tiene miedo, a menudo hacen cosas que los hacen menos de lo que realmente son». Era una lección que Tommy no entendería completamente hasta años después, pero algo de ella se asentó en su corazón esa noche, plantando una semilla que crecería con él durante toda su vida. Alrededor de las 3 de la madrugada, la tormenta finalmente comenzó a amainar. El viento dejó de aullar con tanta furia, y aunque la nieve aún caía, lo hacía más suavemente, en copos grandes y perezosos que parecían flotar en lugar de ser arrojados por el aire. Águila Gris se las arregló para ponerse en pie, aunque Tommy podía ver el esfuerzo que le costaba. Las heridas aún estaban frescas, y sería semanas antes de que estuviera completamente curado, pero había recuperado suficiente fuerza para viajar. «Debo irme ahora», dijo, comenzando a ponerse su chaqueta de cuero reparada. «¿Pero a dónde va a ir?», preguntó Tommy. «Está herido, y hace frío, y conozco lugares», dijo Águila Gris suavemente. «Lugares donde puedo estar seguro y sanar completamente. Pero antes de irme, hay algo que debo hacer». Se dirigió hacia donde había estado recostado y levantó algo que Tommy no había notado antes. Una pequeña bolsa de cuero decorada con cuentas intrincadas en patrones de azul y rojo. La desató cuidadosamente y extrajo algo que hizo que Tommy contuviera la respiración. Era una punta de flecha, pero diferente a cualquier cosa que Tommy hubiera visto antes. No estaba hecha de piedra o metal, sino de algo que parecía cristal, pero que brillaba con una luz interior propia. Era del tamaño de la palma de su mano,
perfectamente equilibrada, y tallada con símbolos que parecían moverse a la luz del fuego. Esto, dijo Águila Gris, sosteniendo la punta de flecha hacia la luz, ha estado en mi familia por 7 generaciones. Mi bisabuelo la recibió en una visión, y desde entonces ha pasado de padre a hijo. Se dice que tiene el poder de mostrar el verdadero corazón de una persona, de revelar quién realmente son por dentro. Tommy miraba fascinado mientras la luz del fuego danzaba a través del cristal, creando patrones que parecían contar historias propias. Pero yo no tengo hijos, continuó Águila Gris, y mi tiempo se está acabando. Esta punta de flecha necesita ir a alguien que tenga un corazón puro, alguien que pueda usar su poder para el bien del mundo. Extendió la punta de flecha hacia Tommy, quien automáticamente retrocedió. No puedo tomar eso, protestó. Es de su familia, es importante para su pueblo. Exactamente, dijo Águila Gris, sonriendo. Y tú has demostrado que tienes el corazón para proteger lo que es importante. No importa si es de mi pueblo o del tuyo. ¿Pero qué va a hacer? ¿Cómo funciona? No lo sé completamente, admitió Águila Gris. Las visiones de mi bisabuelo hablaban de un tiempo cuando 2 mundos que habían estado separados se volverían a unir. Cuando eso sucediera, la punta de flecha mostraría su verdadero poder. Hasta entonces, será tu protector, tu guía cuando necesites ver claramente. Con manos temblorosas, Tommy aceptó la punta de flecha. Era más liviana de lo que había esperado, pero también se sentía increíblemente sólida, como si estuviera hecha de algo más denso que el cristal ordinario. En el momento en que la tocó, sintió una calidez que se extendió desde sus dedos hasta su corazón, un sentimiento de completitud que no había sabido que le faltaba. Gracias, murmuró, aunque las palabras parecían inadecuadas para algo tan importante. No, dijo Águila Gris firmemente, soy yo quien debe darte las gracias. Me diste algo más valioso que la vida. Me diste esperanza. Tommy no entendía completamente lo que quería decir, pero podía sentir el peso de las palabras, la profundidad de emoción detrás de ellas. Guardó cuidadosamente la punta de flecha en el bolsillo de su camisa, donde podía sentir su calidez contra su pecho. Águila Gris se dirigió hacia la puerta, moviéndose lentamente pero con determinación. Tommy lo siguió, sin saber qué más decir. En el umbral, el hombre mayor se volvió una última vez. Recuerda, pequeño sanador, dijo, el corazón que has mostrado esta noche, guárdalo siempre. El mundo tratará de endurecerlo, de llenarlo de miedo y odio. Pero si mantienes puro tu corazón, podrás cambiar el mundo. ¿Lo volveré a ver?, preguntó Tommy, sintiendo que las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Águila Gris sonrió, y por un momento, Tommy podría haber jurado que vio una luz dorada en sus ojos. Si está destinado a ser, nos encontraremos de nuevo. Hasta entonces, recuerda, no hay extraños, solo amigos que aún no hemos conocido. Y con eso se alejó hacia la noche que se desvanecía, su figura oscura desapareciendo gradualmente en la nieve que caía suavemente. Tommy se quedó en el umbral hasta que ya no pudo ver nada, luego cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo como si hubiera vivido una vida entera en una sola noche. El fuego se había reducido a brasas, así que añadió más leña y se sentó en el mismo lugar donde había pasado la noche, hablando con Águila Gris. Todo estaba igual que antes, los mismos muebles, las mismas sombras, el mismo calor, pero algo fundamental había cambiado. Tommy ya no era el mismo niño que había sido esa mañana. Sacó la punta de flecha de su bolsillo y la sostuvo a la luz del fuego renovado. Los símbolos tallados parecían moverse y cambiar, contando historias que no podía leer pero que de alguna manera entendía. Era hermosa, pero más que eso, se sentía importante de una manera que iba más allá de su valor como objeto. Se quedó así durante 1 hora, perdido en sus pensamientos, hasta que escuchó el sonido distante de cascos de caballo y las voces familiares de sus padres. Se había quedado tan absorto que no había notado que había amanecido completamente, y que la tormenta había parado por completo. Rápidamente guardó la punta de flecha de nuevo en su bolsillo, y comenzó a limpiar cualquier evidencia de la presencia de Águila Gris. Dobló las mantas, guardó las vendas usadas y limpió cualquier rastro de sangre que pudiera haber quedado. Para cuando sus padres llegaron a la puerta, la casa se veía exactamente como la habían dejado, excepto por el hecho de que Tommy estaba completamente despierto y vestido a pesar de la hora temprana. «Tommy», gritó su madre, abrazándolo fuertemente. «Estábamos tan preocupados. La tormenta se puso tan mal que tuvimos que quedarnos en el pueblo toda la noche. ¿Estás bien? ¿Pasó algo?»
Tommy miró a los ojos preocupados de su madre, luego a su padre, que estaba quitándose las botas cubiertas de nieve. Por un momento estuvo tentado de contarles todo, sobre Águila Gris, sobre las heridas, sobre la larga noche de conversación que había cambiado su perspectiva del mundo para siempre. Pero entonces recordó las palabras de Águila Gris sobre el miedo en los ojos de los hombres blancos, sobre cómo su padre vería a un enemigo en lugar de a un hombre herido. Y Tommy tomó una decisión que definiría el resto de su infancia. Algunos secretos eran demasiado importantes para compartir, al menos hasta que el mundo estuviera listo para escucharlos. «No, mamá», dijo suavemente. «No pasó nada, solo mantuve el fuego encendido y esperé a que regresaran». Su madre lo miró por un momento más, como si sintiera que algo había cambiado en su hijo pero no pudiera identificar exactamente qué. Finalmente sonrió y le revolvió el cabello. «Bien hecho, cariño. Sabía que podíamos confiar en ti». El resto del día pasó en una rutina normal de tareas familiares y conversaciones sobre el viaje al pueblo. Tommy ayudó a su padre a cuidar de los animales, ayudó a su madre con las tareas domésticas y cenó con ellos como si fuera cualquier otra noche. Pero todo se sentía diferente ahora, como si estuviera viendo su vida familiar a través de una lente nueva. Esa noche, acostado en su cama pequeña en el ático de la casa, Tommy sacó la punta de flecha y la sostuvo hacia la luz de la luna que se filtraba a través de su ventana pequeña. La superficie cristalina captó la luz plateada y la transformó en patrones que bailaban por las paredes de su habitación. Mientras la miraba, comenzó a escuchar algo extraño, un sonido muy suave, casi como música, que parecía venir de la propia punta de flecha. Era una melodía que no había escuchado antes, pero que de alguna manera le resultaba familiar, como una canción de cuna que había conocido en un sueño. La música se hizo más fuerte, y con ella llegaron imágenes, vislumbres de lugares que nunca había visto, rostros de personas que no conocía, eventos que parecían importantes pero que no podía entender completamente. Vio montañas cubiertas de nieve más altas que cualquier cosa en Montana, desiertos que se extendían hasta el horizonte, océanos tan vastos que no podía ver el otro lado. Vio a Águila Gris, pero no como el hombre herido que había conocido. En estas visiones, era más joven, más fuerte, rodeado de otras personas de su tribu en algún tipo de ceremonia. Llevaba ropas elaboradas decoradas con las mismas cuentas que había visto en su chaqueta, y sostenía la misma punta de flecha que Tommy ahora tenía en sus manos. Vio a otros niños como él pero de diferentes épocas y lugares, cada uno sosteniendo la misma punta de flecha, cada uno siendo elegido por algún propósito que Tommy no podía entender completamente. Algunos eran nativos americanos, otros eran colonos europeos, algunos parecían ser de tiempos y lugares completamente diferentes. Y entonces, en la visión final antes de que todo se desvaneciera, se vio a sí mismo, pero mayor, mucho mayor, de pie en un lugar que no reconocía, rodeado de personas de muchas culturas diferentes, todas unidas por algo que la punta de flecha representaba. Cuando las visiones terminaron, Tommy se encontró temblando, no de frío sino de una emoción que no podía nombrar. Era miedo y emoción y anticipación, todo mezclado en una sensación que lo llenaba completamente. Guardó cuidadosamente la punta de flecha debajo de su almohada y trató de dormir, pero su mente estaba demasiado llena de todo lo que había visto y experimentado. Las palabras de Águila Gris resonaban en su cabeza. El mundo tratará de endurecerlo, de llenarlo de miedo y odio, pero si mantienes puro tu corazón, podrás cambiar el mundo. Era eso lo que las visiones significaban. Estaba destinado a ser parte de algo más grande, algo que uniría a pueblos que habían estado separados durante generaciones. Tommy no tenía respuestas, pero tenía algo que sentía que era más importante, tenía propósito. Por primera vez en su corta vida, sentía que había una razón específica por la cual existía, una contribución única que solo él podía hacer al mundo. Se quedó despierto durante horas, escuchando los sonidos familiares de la casa, el crujir de las vigas de madera mientras se enfriaban, la respiración suave de sus padres en la habitación de abajo, el susurro del viento a través de los árboles fuera de su ventana. Pero ahora, estos sonidos no solo eran los sonidos de su hogar, eran parte de una sinfonía más grande que incluía todas las casas, todos los hogares, todas las familias de todas las culturas. La madrugada estaba empezando a filtrarse a través de su ventana cuando finalmente comenzó a quedarse dormido. Pero justo antes de que la conciencia se desvaneciera completamente, escuchó algo que hizo que sus ojos se abrieran de golpe.
Era el sonido de cascos de caballo, pero no de 1 o 2 caballos. Era el sonido de muchos caballos, moviéndose rápidamente, viniendo en su dirección. Tommy se levantó de la cama y se acercó a la ventana, mirando hacia afuera en la luz gris del amanecer. Al principio no pudo ver nada excepto la nieve que cubría el paisaje como una manta blanca perfecta. Pero entonces, emergiendo de la línea de árboles en el extremo este de su propiedad, vio figuras a caballo. 1, 2, 3, siguió contando hasta que llegó a al menos una docena. Incluso a la distancia, pudo ver que no eran colonos. Los jinetes se movían con la gracia fluida de personas que habían nacido en la silla de montar, y sus ropas oscuras contrastaban dramáticamente con la nieve blanca. Se dirigían directamente hacia la casa. El corazón de Tommy comenzó a latir más rápido. Habían venido a buscar a Águila Gris, sabían que había estado aquí, y si era así, ¿qué harían cuando descubrieran que se había ido? Peor aún, ¿qué harían sus padres cuando vieran a una docena de guerreros nativos acercándose a su casa en el amanecer? Tommy bajó corriendo las escaleras, sus pies descalzos haciendo apenas ruido en los escalones de madera. Podía escuchar que sus padres aún estaban durmiendo, pero sabía que el sonido de los caballos los despertaría pronto. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla rápidamente. Se dirigió hacia la ventana de la sala principal y miró hacia afuera. Los jinetes estaban más cerca ahora, lo suficiente como para que pudiera ver sus rostros. El líder era un hombre joven, probablemente de la misma edad que su padre, con cabello negro trenzado y una cicatriz que recorría toda la longitud de su mejilla izquierda. Montaba un caballo pintado que se movía como si él y el animal fueran una sola criatura. Pero lo que más llamó la atención de Tommy fueron los ojos del hombre. Incluso a través de la distancia y el cristal de la ventana, pudo ver que eran exactamente del mismo color ámbar que los de Águila Gris. De repente, todo encajó. Estos no eran guerreros que venían a atacar o a buscar problemas. Eran la familia de Águila Gris, su tribu, que había venido a buscarlo después de que no regresara de su cacería. Habían seguido su rastro hasta aquí, y ahora encontrarían evidencia de que había estado en la casa de los Whitmore. Tommy sabía que tenía segundos para tomar una decisión que podría cambiar todo. Podía despertar a sus padres, advertirles sobre los jinetes que se acercaban, y dejar que ellos manejaran la situación como adultos. Pero sabía cómo terminaría eso, con miedo, malentendidos y posiblemente violencia. O podía salir solo a encontrarse con ellos, confiar en el corazón puro que Águila Gris había visto en él, y tratar de construir un puente donde otros veían solo un abismo. La punta de flecha en su bolsillo se sentía caliente contra su pecho, como si estuviera respondiendo a su dilema. Tommy la tocó suavemente a través de la tela de su camisa de dormir, y por un momento pudo escuchar la voz de Águila Gris tan claramente como si el hombre estuviera parado a su lado. No hay extraños, solo amigos que aún no hemos conocido. Tommy respiró profundamente, sintiendo como el aire frío llenaba sus pulmones y le daba valor. Luego, sin permitirse pensar en todas las cosas que podrían salir mal, abrió silenciosamente la puerta principal y salió descalzo hacia la nieve. El frío le cortó los pies inmediatamente, pero no se detuvo. Caminó directamente hacia los jinetes que se acercaban, sus pequeños pasos dejando huellas oscuras en la nieve prístina. Cuando estaba a unos 50 pies de distancia, los jinetes se detuvieron. El líder desmontó y caminó hacia Tommy, su mano descansando casualmente en el mango de un cuchillo en su cinturón. Pero cuando se acercó lo suficiente para ver claramente el rostro de Tommy, algo en su expresión cambió. La sospecha fue reemplazada por curiosidad, y luego por algo que podría haber sido reconocimiento. «Tú», dijo el hombre en inglés ligeramente accidentado, «eres el niño sanador». Tommy parpadeó, sorprendido. «¿Cómo sabe usted eso?» El hombre sonrió, y Tommy pudo ver el parecido familiar con Águila Gris inmediatamente. «Mi padre habla de pocas cosas con tanto respeto. Dice que un niño valiente con corazón puro le salvó la vida». «¿Su padre?», murmuró Tommy, aunque ya sabía la respuesta. «Soy Halcón Veloz», dijo el hombre, colocando su mano sobre su corazón en lo que Tommy reconoció como un gesto de respeto. «Águila Gris es mi padre. Hemos venido a buscarlo». Tommy sintió una mezcla de alivio y pánico. Él ya no está aquí», dijo cuidadosamente. «Se fue antes del amanecer. Dijo que tenía lugares seguros donde podía sanar». Halcón Veloz asintió lentamente. «Esto es lo que esperábamos. Mi padre es sabio, sabe cuándo es hora de irse.
Hizo una pausa, estudiando a Tommy intensamente. «Pero me sorprende que salgas a encontrarnos solo. ¿No tienes miedo?» Tommy consideró la pregunta honestamente. ¿Tenía miedo? Por supuesto que sí. Estaba parado descalzo en la nieve, en camisa de dormir, frente a una docena de guerreros que su propia cultura le había enseñado a temer. Cualquier persona sensata estaría aterrorizada. Pero también se sentía correcto, como si este momento hubiera sido destinado a suceder, como si todas las decisiones de la noche anterior lo hubieran llevado exactamente a este punto. «Sí», dijo finalmente, «tengo miedo, pero su padre me enseñó algo anoche. Me enseñó que el miedo no tiene que controlarte, que puedes elegir hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo». Halcón Veloz sonrió más ampliamente, y Tommy pudo ver lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. «Hablas como él. Usa sus palabras». Se volvió hacia los otros jinetes y dijo algo en un idioma que Tommy no entendía. Hubo murmullos de aprobación del grupo. «Mi padre me pidió que te diera algo», dijo Halcón Veloz, volviéndose de nuevo hacia Tommy. Sacó una pequeña bolsa de cuero de su cinturón, diferente a la que había tenido Águila Gris pero decorada con el mismo tipo de cuentas intrincadas. Dijo que sabrías qué hacer con esto cuando llegara el momento. Tommy aceptó la bolsa con manos temblorosas. Era ligera, pero podía sentir que había algo sólido dentro. «¿Qué es?» «Semillas», dijo Halcón Veloz. «Semillas de una planta sagrada que crece solo en las montañas más altas de nuestro territorio. Mi padre dice que cuando las plantes crecerán en un puente entre mundos». Tommy no entendía completamente lo que eso significaba, pero sabía que era importante. Guardó cuidadosamente la bolsa junto a la punta de flecha en su bolsillo. «Hay una cosa más», dijo Halcón Veloz. «Mi padre quiere que sepas que lo que hiciste anoche no será olvidado. Nuestro pueblo recordará al niño sanador que mostró compasión cuando podría haber mostrado miedo, y algún día, cuando sea el momento adecuado, esa memoria será importante». Antes de que Tommy pudiera preguntar qué quería decir con eso, escuchó la puerta de la casa abrirse bruscamente detrás de él. Se volvió para ver a su padre parado en el umbral, con una escopeta en las manos y una expresión de terror y furia en su rostro. «Tommy», gritó su padre, «aléjate de ellos ahora mismo». El momento se congeló como una fotografía. Tommy pudo ver todo con una claridad cristalina, la expresión de pánico en el rostro de su padre, la forma en que los jinetes instintivamente alcanzaron sus armas, la tensión que llenó el aire como electricidad antes de una tormenta. Este era el momento que Águila Gris había predicho, el momento cuando el miedo amenazaba con destruir todo lo que se había construido durante la noche. Tommy pudo sentir el peso de la historia presionando sobre él, generaciones de malentendidos y violencia que esperaban repetirse una vez más, pero también pudo sentir la calidez de la punta de flecha contra su pecho, recordándole las palabras que había escuchado. «Si mantienes puro tu corazón, podrás cambiar el mundo». Tommy se volvió hacia su padre, manteniéndose exactamente en el medio entre los dos grupos, y cuando habló, su voz era clara y firme a pesar de su juventud. «Papá», dijo calmadamente, «estos son amigos». Y en el momento en que dijo esas palabras, algo extraordinario sucedió. La punta de flecha en su bolsillo comenzó a brillar, no lo suficientemente fuerte como para ser vista a través de su camisa, pero lo suficientemente fuerte como para que pudiera sentir su calidez extendiéndose por todo su cuerpo. Y con esa calidez llegó una comprensión que iba más allá de su edad, más allá de su experiencia. Este era el momento para el cual había sido elegido. Su padre bajó lentamente la escopeta, no porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque algo en los ojos de su hijo le decía que confiara. Los jinetes también relajaron su postura, respondiendo no solo a las palabras de Tommy, sino a algo más profundo, algo que reconocían como sagrado. Tommy miró hacia Halcón Veloz, luego hacia su padre, y se dio cuenta de que el puente que Águila Gris había hablado ya estaba comenzando a construirse, un tablón a la vez, con cada elección valiente que elegía hacer. Pero justo cuando pensó que el momento más difícil había pasado, escuchó el sonido que haría que su corazón se detuviera, el galope rápido de más caballos viniendo del oeste, y las voces airadas de hombres blancos gritando sobre un ataque indio. Los vecinos habían visto a los jinetes y habían llegado armados y listos para la guerra. El tiempo se movió como miel espesa mientras Tommy escuchaba el trueno de cascos acercándose desde el oeste. Pudo contar al menos 6 jinetes por el sonido, y sus voces airadas cortaban el aire matutino como cuchillos,
Indios en la propiedad de Whitmore, traigan las armas. Protejan al niño. Halcón Veloz y sus guerreros se tensaron inmediatamente, sus manos moviéndose instintivamente hacia sus armas. El padre de Tommy levantó de nuevo su escopeta, pero esta vez no estaba apuntando a los nativos, estaba mirando hacia el oeste, hacia sus propios vecinos que venían con intenciones violentas. «Tommy», dijo su padre con voz tensa, «ven aquí ahora mismo». Pero Tommy no se movió, en cambio sintió la punta de flecha pulsar con más fuerza contra su pecho, y con esa pulsación llegó una claridad que cortó a través del pánico como luz solar a través de nubes tormentosas. Sabía con la certeza absoluta que solo viene en los momentos más importantes de la vida, que si se movía ahora, si rompía la conexión frágil que había establecido entre estos dos mundos, la violencia que siguiera marcaría esta tierra para generaciones. «No, papá», dijo Tommy con voz firme, «si me muevo ahora, todos van a morir». Los vecinos aparecieron sobre la cresta, sus caballos resoplando vapor en el aire frío. Tommy reconoció a la mayoría. El señor Henderson con su barba roja y su temperamento aún más ardiente. El señor Macready, cargando un rifle que había traído de la guerra. El joven Jake Morrison montando el caballo de su padre y tratando de verse más valiente de lo que obviamente se sentía. Se detuvieron a unos 100 pies de distancia, formando una línea irregular pero amenazante. Henderson levantó su rifle. «John», gritó hacia el padre de Tommy, «aléjate del niño. Vamos a ocuparnos de estos salvajes». «No», gritó el padre de Tommy de vuelta. «Detengan sus armas. Mi hijo dice que son amigos». «Amigos», Henderson escupió en la nieve. «John, estos demonios te han lavado el cerebro. Ningún indio es amigo de un hombre blanco». Tommy sintió que el momento se balanceaba en el filo de una navaja. Una palabra incorrecta, un movimiento brusco, y la masacre que siguiera se echaría sobre su conciencia para siempre. Pero entonces recordó algo que Águila Gris le había dicho. Los verdaderos sanadores no se miden por su conocimiento, sino por su corazón. Sacó lentamente la punta de flecha de su bolsillo. En el momento en que la luz del sol naciente la tocó, comenzó a brillar con una luminosidad suave pero inconfundible, como si tuviera una estrella pequeña atrapada en su interior. El brillo se hizo más fuerte gradualmente, hasta que todos los presentes pudieron verla claramente. Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Incluso los caballos dejaron de moverse, como si sintieran que algo sagrado estaba sucediendo. «Anoche», dijo Tommy, su voz joven pero clara en el aire quieto, «un hombre se estaba muriendo en nuestra nieve. No pregunté qué color era su piel, no pregunté de qué tribu venía, solo vi a alguien que necesitaba ayuda». Caminó lentamente hacia Henderson, la punta de flecha brillando más fuerte con cada paso. El hombre mayor bajó su rifle instintivamente, sus ojos fijos en la luz que parecía pulsar con el latido del corazón de Tommy. «Ustedes me enseñaron», continuó Tommy, «que los indios son salvajes, que son peligrosos, que nos odian». Se detuvo frente a Henderson, levantando la punta de flecha para que todos pudieran verla. «Pero el hombre que salvé anoche no era un salvaje, era un abuelo, era un sanador. Era alguien que me enseñó más sobre bondad en unas pocas horas de lo que algunos de ustedes me han enseñado en toda mi vida». Henderson parpadeó, y Tommy pudo ver algo cambiando en sus ojos. La punta de flecha no solo estaba brillando ahora, estaba proyectando imágenes suaves en el aire, visiones que solo duraban un segundo cada una, pero que mostraban la verdad del corazón. Henderson vio a su propia madre, muriendo de fiebre cuando él tenía la edad de Tommy, siendo cuidada por una mujer nativa que había aparecido en su puerta durante una tormenta. La había olvidado deliberadamente durante años, pero ahora la memoria regresó con fuerza total. Macready vio a su hermano mayor, perdido durante 3 días en las montañas cuando eran niños, siendo alimentado y cuidado por una familia apache que lo encontró casi congelado. Su hermano había tratado de contarle la historia muchas veces, pero él nunca había querido escuchar. Jake Morrison, el más joven del grupo, vio su propio futuro, casándose con una mujer cuya abuela había sido nativa, teniendo hijos que cargarían la sangre de ambos mundos, viviendo en paz en una tierra que había conocido demasiada violencia. Uno por uno, los hombres bajaron sus armas, pero Tommy no había terminado. Se volvió hacia Halcón Veloz y sus guerreros. «¿Y ustedes?», dijo caminando hacia ellos con la misma confianza tranquila, «han visto a hombres blancos hacer cosas terribles. Han perdido tierras, familias, maneras de vivir que existieron durante 1000 años. Tienen razones para el odio». La punta de flecha pulsó de nuevo, y ahora los guerreros vieron sus propias verdades. Halcón Veloz vio a su bisabuelo, anciano y sabio, hablando de un tiempo cuando su pueblo y los recién llegados podrían vivir en armonía.
Vio las profecías que había escuchado de niño, sobre un puente que sería construido por manos pequeñas y un corazón puro. Los otros guerreros vieron momentos de sus propias vidas cuando habían recibido bondad inesperada de colonos, agua compartida durante una sequía, medicina dada libremente durante una epidemia, actos de compasión que habían elegido olvidar en su dolor y ira. Pero el odio, continuó Tommy, no va a traer de vuelta a los que han perdido. No va a sanar la tierra herida. Solo va a crear más dolor, más pérdida, más razones para que sus hijos continúen luchando. Se detuvo en el centro exacto entre los dos grupos, la punta de flecha ahora brillando tan intensamente que proyectaba su luz sobre todos los presentes. Y en esa luz, algo milagroso comenzó a suceder. Las diferencias que habían parecido tan importantes, el color de la piel, el idioma, las ropas, las creencias, comenzaron a desvanecerse. Lo que quedó fueron solo seres humanos, padres preocupados por sus hijos, hombres que habían conocido pérdida y dolor, corazones que querían algo mejor para el mundo, pero que no habían sabido cómo encontrarlo. Henderson fue el primero en hablar, su voz áspera con emoción. «Niño», dijo lentamente, «¿qué es esa cosa que tienes?» «Un regalo», respondió Tommy simplemente, «de un hombre que me enseñó que no hay extraños, solo amigos que aún no hemos conocido». McCready se bajó de su caballo, caminando lentamente hacia el grupo. «John», le dijo al padre de Tommy, «tu hijo, hay algo especial en él». El padre de Tommy asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin vergüenza. «Siempre lo supe», susurró, «pero nunca supe qué era». Halcón Veloz también desmontó, acercándose hasta que estuvo frente a frente con Henderson. Los dos hombres se miraron por un largo momento, décadas de desconfianza y miedo pasando entre ellos como un río. Luego Halcón Veloz extendió su mano. «Mi nombre es Halcón Veloz», dijo en inglés cuidadoso. «Este niño salvó la vida de mi padre». Henderson miró la mano extendida, luego a Tommy, luego de vuelta a la mano. Lentamente, como si estuviera luchando contra años de condicionamiento, la tomó. «Jim Henderson», dijo. «Y si salvó la vida de tu padre, entonces supongo que te debo una disculpa». Lo que siguió fue la conversación más extraordinaria que cualquiera de ellos había presenciado jamás. Sentados en círculos en la nieve, con Tommy y la punta de flecha brillante en el centro, hombres que habían sido enemigos toda su vida comenzaron a hablar realmente por primera vez. Henderson habló sobre su miedo, sobre las historias que había escuchado, sobre cómo ese miedo había crecido hasta convertirse en odio. Halcón Veloz habló sobre la pérdida de su pueblo, sobre la tierra que ya no podían recorrer, sobre los tratados rotos y las promesas vacías. Pero también hablaron sobre esperanzas. Henderson habló sobre su sueño de que su hijo creciera en un mundo más seguro. Halcón Veloz habló sobre las profecías de su pueblo sobre un tiempo de sanación. McCready habló sobre la soledad de la frontera, sobre cómo los colonos se habían separado tanto que habían olvidado cómo ser una comunidad. Uno de los guerreros más jóvenes habló sobre los ancianos de su tribu que recordaban tiempos cuando las diferentes tribus trabajaban juntas para sobrevivir a los inviernos duros. A medida que hablaban, la punta de flecha continuaba brillando, y Tommy se dio cuenta de que no solo estaba mostrando verdades, las estaba creando. Cada palabra honesta, cada momento de vulnerabilidad compartida, estaba tejiendo conexiones que nunca antes habían existido. El sol se alzó más alto, y con él llegó la madre de Tommy, que había escuchado las voces desde la casa y había venido a investigar. Se detuvo en shock al ver la escena. Su hijo pequeño sentado en un círculo con guerreros nativos y vecinos colonos, todos hablando pacíficamente mientras una luz extraña brillaba entre ellos. «Tommy», dijo tentativamente. Tommy levantó la vista hacia ella, y ella pudo ver que aunque aún era su hijo, algo fundamental había cambiado. Había una gravedad en sus ojos, una comprensión que iba más allá de sus años. «Hola mamá», dijo simplemente. «Estamos resolviendo algunos problemas». Y increíblemente, eso es exactamente lo que estaban haciendo. Henderson se ofreció a compartir sus pastos de invierno con las manadas de Halcón Veloz cuando la nieve fuera demasiado profunda en las montañas. Halcón Veloz ofreció enseñar a los colonos técnicas de caza que habían usado durante generaciones. McCready habló sobre establecer rutas de comercio que beneficiarían a ambos pueblos. Jake Morrison, tímido pero valiente, preguntó si podía aprender algunos de los idiomas nativos. Uno de los guerreros más jóvenes preguntó si los colonos estarían dispuestos a enseñar a leer y escribir en inglés. Las ideas fluyeron como agua después de una sequía. Matrimonios mixtos que serían celebrados en lugar de prohibidos. Festivales compartidos que honrarían las tradiciones de ambas culturas. Niños creciendo juntos, aprendiendo los unos de los otros, construyendo un futuro que ninguno de los dos grupos podría crear solo.
pero fue cuando Henderson preguntó sobre los rituales de sanación nativos para su esposa enferma que algo verdaderamente mágico sucedió. Halcón Veloz inmediatamente se ofreció a traer al chamán de su tribu, y en ese momento, la punta de flecha envió una pulsación de luz tan brillante que temporalmente cegó a todos. Cuando su visión se aclaró, descubrieron que ya no estaban sentados en la nieve. De alguna manera, sin moverse, estaban ahora en un lugar que ninguno de ellos reconocía pero que todos entendían instintivamente como sagrado. Era una pradera que se extendía hasta el horizonte, llena de flores que florecían en colores que no tenían nombre. El aire era cálido y suave, cargado con fragancias que hablaban de todas las estaciones a la vez. Y en el centro de la pradera, había un árbol más grande que cualquier cosa que hubieran visto jamás, con ramas que parecían sostener el cielo mismo. Bajo el árbol esperaba Águila Gris, pero no como Tommy lo había conocido la noche anterior. Este águila gris brillaba con la misma luz que la punta de flecha, y cuando habló, su voz parecía venir de la tierra misma. «Bienvenidos», dijo, «al lugar de corazones unidos. Aquí, en este espacio sagrado, pueden ver lo que es posible cuando el miedo es reemplazado por comprensión». Se acercó a Tommy, colocando una mano que se sentía sólida como la roca y suave como la brisa en el hombro del niño. «Has hecho algo que muchos pensaron imposible, pequeño sanador. Has abierto un camino entre mundos que habían estado separados durante demasiado tiempo». «¿Pero cómo?», preguntó Tommy. «¿Cómo sabía qué hacer?». Águila Gris sonrió, y cuando lo hizo Tommy pudo ver no solo al hombre que había salvado, sino a todos los que habían venido antes de él, generaciones de sanadores y constructores de puentes, todos conectados por la misma punta de flecha sagrada que ahora llevaba. «No lo sabías», dijo Águila Gris. «Esa es la magia verdadera. Actuaste desde el corazón, sin calcular, sin planear, solo con amor puro. Y el amor puro siempre encuentra un camino». Se volvió hacia los otros, su mirada abarcando tanto a los colonos como a los nativos. «Lo que han visto aquí no es una fantasía», les dijo. «Es una visión de lo que puede ser. Pero para que se haga realidad, cada uno de ustedes debe elegir, cada día ver al otro como familia en lugar de como extraño». Henderson se acercó, su rostro lleno de asombro. «Pero ¿cómo volvemos de aquí? ¿Cómo llevamos esto de vuelta al mundo real?». «Ya lo han hecho», dijo Águila Gris. «El mundo real ha cambiado porque ustedes han cambiado. Las palabras que se han hablado aquí, las conexiones que se han hecho, no pueden deshacerse. Han plantado semillas que crecerán durante generaciones». Mientras hablaba, Tommy sintió la bolsa de semillas que Halcón Veloz le había dado calentar en su bolsillo. La sacó, y las semillas dentro brillaron con la misma luz que la punta de flecha. «Estas», dijo Águila Gris, «son las semillas de una nueva era. Plántenlas donde quieran que crezcan puentes entre pueblos. Cuídenlas con agua de comprensión y luz de compasión. Y cuando florezcan, todos sabrán que el tiempo de sanación ha comenzado». La visión comenzó a desvanecerse gradualmente, pero no de manera abrupta. Fue como despertar lentamente de un sueño hermoso, manteniendo la esencia incluso cuando los detalles se desvanecían. Se encontraron de vuelta en la nieve frente a la casa de los Whitmore, pero algo había cambiado fundamentalmente. Las líneas de división que habían existido entre ellos habían desaparecido. Ya no había nosotros y ellos, solo había gente que había compartido algo sagrado y que nunca sería la misma. Tommy guardó cuidadosamente la punta de flecha y las semillas, sabiendo instintivamente que su trabajo como guardián de estos regalos sagrados apenas había comenzado. Henderson fue el primero en hablar, su voz suave con maravilla. «Bueno», dijo, «supongo que tenemos mucho trabajo que hacer». Y tenían razón. En los días que siguieron, la pequeña comunidad se transformó de maneras que habrían sido imposibles de imaginar solo una semana antes. Henderson y Halcón Veloz trabajaron juntos para establecer rutas de comercio. Macready aprendió técnicas nativas de preservación de alimentos que ayudaron a su familia a sobrevivir mejor los inviernos duros. Jake Morrison se casó eventualmente con la hija de uno de los guerreros, estableciendo la primera de muchas uniones que entrelazarían las dos culturas. Tommy plantó las semillas sagradas en un círculo alrededor de la casa de su familia. Crecieron en plantas que ningún botánico pudo identificar, con flores que cambiaban de color con las estaciones y hojas que susurraban secretos en el viento. Los viajeros venían de millas alrededor solo para verlas, y muchos se iban transformados por la experiencia. La punta de flecha permaneció con Tommy durante el resto de su vida, pasando eventualmente a su hijo, luego al hijo de su hijo. Cada generación entendía su responsabilidad, usar su poder no para ganancia personal, sino para construir puentes donde otros veían solo abismos. Años después, cuando Tommy era un hombre mayor con cabello gris y arrugas que hablaban de una vida bien vivida,
Un reportero del este vino a escribir sobre la comunidad única que había crecido en las montañas de Montana, un lugar donde nativos americanos y colonos europeos vivían en armonía real, compartiendo tradiciones y criando familias juntos. ¿Cómo empezó todo esto?, preguntó el reportero. ¿Cuál fue el momento cuando todo cambió? Tommy, sentado en el porche que había construido junto con Halcón Veloz 40 años antes, sonrió mientras observaba a sus nietos, algunos con cabello rubio como el maíz, otros con el cabello negro como la noche, todos jugando juntos en el jardín donde las plantas sagradas florecían en gloria eterna. Empezó, dijo simplemente, cuando un niño decidió que salvar una vida era más importante que tener miedo, y descubrió que cuando eliges el amor por encima del miedo, el mundo entero puede cambiar. La punta de flecha guardada cuidadosamente en una caja sobre la chimenea, pulsó una vez suavemente, como si estuviera de acuerdo. Y en las montañas distantes, el espíritu de Águila Gris sonrió, sabiendo que el puente que había soñado toda su vida finalmente se había construido, no con madera o piedra, sino con algo mucho más fuerte, la conexión inquebrantable entre corazones que habían elegido ver la humanidad compartida más allá de todas las diferencias. El legado continuaría, las semillas seguirían creciendo, y el mundo, un acto de compasión a la vez, se sanaría.